Buenos días tengan todos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. Vamos a continuar un poquito sobre lo que habíamos visto hace una semana y enfocarnos en un punto en particular, sobre la enseñanza del hijo pródigo. Sobre todo entendiendo cuál es la aplicación, porque por eso, a veces por no comprender bien a quién va dirigido, ¿verdad? El texto, la manera en la que se explica, se justifican muchas cosas, se justifican situaciones y sobre todo hay gente que la utiliza como una licencia para estar pecando de alguna manera y sin considerar realmente las consecuencias de sus actos. Entonces vamos a tratar de entender dos circunstancias en las cuales de alguna manera aunque la Biblia las marca como situaciones de riesgo para nuestra alma, ¿verdad? Una de ellas en particular es la que nos muestra más a detalle lo que aplica y lo que vivió el hijo pródigo, ¿sí? Porque a veces eso es lo que no se logra entender y por eso se vuelve permisiva la situación de muchas personas intentando aplicar el texto en el cual el Maestro, el Señor Jesús, ¿verdad?, habla de la bondad, de la situación del Padre, y no es porque no haya bondad en el Padre, todo lo contrario, pero le decía, se usa como una forma deliberada para estar pecando, ¿verdad? Y no es la idea. Vamos a leer el texto de Lucas 15:13 para tratar de entender, ¿verdad?, lo que tratamos de explicar el día de hoy. Lucas 15:13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vuelvo a leer, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces la idea aquí que menciona, y lo platicábamos de alguna forma hace una semana, es que el hijo, al pedirle los bienes, ¿verdad?, que le correspondían de la heredad, ¿verdad?, de su padre, lo que estaba haciendo es determinar algo. Para mí, mi padre está muerto, mi familia está muerta, ¿no? O sea, yo quiero vivir mi vida, mis reglas y de la manera que yo quiera. Y aquí nos dice que se fue a vivir perdidamente. La palabra que aplica aquí tiene diferentes significados, diferentes sinónimos, sobre todo, y dice, uno de ellos es la palabra libertino. La palabra vivir de forma libertina habla de que es una forma de vida atrevida, disoluta, que carece de moralidad. Y al hablar de disoluto, ¿verdad?, dice que se entrega fácil o frecuentemente a lo que es contrario a la moral. Dice que es atrevido y disoluto o carece de moralidad, se entrega fácil o frecuentemente a lo que es contrario a la moral. Entonces, algo que tenemos que analizar y entender aquí es que él deseaba vivir de esta manera, sin reglas, sin moral, sin límites, y deseaba de alguna manera simplemente hacer lo que le venía en gana, lo que le placía, y es una decisión personal vivir así, ¿no? Hay personas que desean vivir sin reglas, sin normas y sin importar a quién dañen con su estilo de vida, y es una decisión personal, ¿sí? Y aquí habla que cuando, bueno, pasan las situaciones, pierde todo, empieza a haber escasez, viene un momento en el que recapacita, ¿verdad? Y vuelve en sí, y conocemos la historia, ¿no? Regresa al Padre, etcétera, etcétera. Pero es comprender que una cosa es vivir perdidamente y desear vivir así. O sea, yo creo que entendemos que hay mucha gente que decide vivir sin Dios, sin ley, y que vive enojada constantemente con todo lo que representa una autoridad. Entonces, cada quien decide vivir de la forma que quiera, pero también hay gente dentro de las congregaciones o las iglesias que aparentemente desea vivir conforme a la voluntad de Dios, pero
pero sus actos a veces reflejan lo contrario. Y vamos a hablar de estos dos casos, ¿verdad? Con un argumento bíblico para cada uno de ellos y entender lo que nos marca la Escritura, ¿sí? Porque no es igual, no es igual, no es la misma situación, pero de alguna forma es el mismo principio. Si leemos en Gálatas 5:16, Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí hay una dualidad, el Espíritu y la carne, y obviamente es una exhortación del apóstol Pablo para poder vivir conforme al Espíritu, ¿verdad? Conforme a los lineamientos, a lo que de alguna forma se nos marca en la Escritura acerca del bien, ¿verdad? Del perdón y obviamente de alejarnos del pecado. Y también es una decisión vivir de esta manera, ¿verdad? No es algo que se pueda obligar a la gente, porque mucha gente puede estar, le decía, en una congregación, en un grupo, y seguir pecando, y es una decisión, pero al final de cuentas lo único que está haciendo es estarse engañando. Y vamos a ver la situación que menciona la Escritura acerca de este punto, y ya lo hemos de alguna forma estudiado, pero vamos a hacer el contraste, ¿no? O sea, hay gente que decide vivir mal y vive conforme a los deseos de la carne. Todo lo que desea su carne va a buscar satisfacerlo, va a buscar proveer para que sus deseos sean saciados de una u otra manera. O sea, en cuestiones de fiesta, en cuestiones que tengan que ver con su propia vida, ¿verdad? Sin importar si es una cuestión moral o inmoral, simplemente se trata de satisfacer, ¿verdad? Las pasiones, los deseos carnales, sin considerar el daño que se pueda generar a nuestro alrededor. Pero es desear vivir así, o sea, es querer vivir de esta manera, ¿sí? Entonces la exhortación que nos da aquí el apóstol es: no satisfagas ni siquiera, o sea, no le des rienda a ese deseo, no trates de suplir esa situación en tu carne, sino de alguna forma aquí es donde aplica el principio que nos dice el maestro, ¿verdad? De negarnos a nosotros mismos, ¿sí? En lo cual dice que crucificamos juntamente nuestra carne con él. O sea, tiene que haber una disposición voluntaria para vivir, ¿verdad?, en el Espíritu. En el libro de Romanos capítulo 13, versículo 12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vuelve a retomar de alguna manera la misma esencia, el mismo principio, ¿verdad? Pero aquí ya menciona también algunos puntos, ¿sí? Vivir de día, dice, honestamente. Y aquí creo que esa es la parte que es importante comprender. Vivir para Cristo, vivir para Dios, no es vivir tratando de agradar a los demás, ni tratando de engañar a los demás, porque al final de cuentas los únicos que salen engañados, y lo dice el mismo texto de Gálatas, somos nosotros. O sea, Dios no puede ser burlado. Pero tenemos un corazón, ¿verdad?, que es engañoso, más que todas las cosas, perverso, y que de repente pensamos nosotros mismos que podemos darle la vuelta y engañar a los demás. Tal vez sí, tal vez a un ministro se le pueda engañar, tal vez a las personas de un grupo, de una congregación, de una iglesia se les puede engañar, pero a Dios no. Entonces al final de cuentas ¿qué es lo que quiero? ¿De quién me quiero burlar, no? O sea, si decido vivir para Dios o decido vivir perdidamente, es mi decisión. O sea, es mi decisión el poder yo considerar qué quiero hacer con mi vida, ¿sí? O sea, Dios no me está forzando. Tiene principios, tiene situaciones de las que nos advierte, pero yo decido, ¿verdad?, al final de cuentas,
cómo quiero vivir mi vida. Entonces tiene que ser algo muy, muy congruente. Dice, no en glotonerías, no borracheras, o sea, con límites. Es lo que trata de decir, límites. No en lujurias y cuestiones lasciviosas que son cosas que también de repente se vuelven abiertas. O sea, la gente lo va a ver manifiesto. ¿Sí? No en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. O sea, habla de que nuestra vida sea un reflejo del Señor. Y no proveer, aquí dice, ¿verdad? No proveer para los deseos de la carne. O sea, aquí habla de una lucha, creo que es la lucha más dura que puede haber en muchos contextos, contra uno mismo. No le echemos la culpa al diablo. Sí, o sea, los deseos nosotros los producimos en nosotros. La Biblia dice que, inclusive en el libro de Santiago, que nosotros somos, cuando nosotros pecamos es porque somos seducidos por nuestras propias concupiscencias, por los deseos que alguna vez nosotros alimentamos constantemente y de la manera que quisimos vivir algún día. Entonces, cuando decidimos vivir para Cristo, ¿verdad? No es el diablo el que viene a pecar por nosotros, no le echemos la culpa al diablo o de demonios o cosas, ¿verdad? Que a veces es bien fácil justificar y excusarnos diciendo que el enemigo, o sea, sí hay un enemigo de nuestra alma, pero al final de cuentas el que termina actuando y el que termina pecando, ¿verdad? Ejerciendo esa maldad es uno mismo. Y aquí dice, no proveas, o sea, no te acerques, no le des rienda, ¿verdad? No busques, ¿verdad? Algo que tú sabes que de alguna forma te va a hacer daño a ti y a los que están contigo, porque los efectos que causa el pecado, a final de cuentas, también traen consecuencias graves a los que están alrededor de nosotros. Ahora, si leemos continuando el texto de Gálatas que veíamos de andar en el Espíritu, es una exhortación, ¿verdad?, genuina de vivir conforme a los lineamientos que la Escritura nos da, que nos ha dejado Dios, y créame, o sea, realmente si analizamos lo que representa el Antiguo Testamento, Dios no ha cambiado, o sea, Dios nunca, ¿verdad?, ha demostrado una situación en la cual, ¿verdad?, muestre crueldad, dificultad. Habrá situaciones en las cuales, ¿verdad?, hay dificultad de comprender en cuanto a los tiempos antiguos en las guerras contra Israel y algunas situaciones donde mucha gente dice que Dios era muy malo por lo que permitía que el pueblo hiciera. Yo creo que hay cosas en las que la misma Biblia dice de las cuales Dios no estuvo de acuerdo y por medio de las cuales algunas inclusive generaron más daño cuando el hombre, al no obedecer a Dios, ¿verdad?, dejaba que se permitieran ciertas situaciones con los pueblos que estaban a su alrededor. Entonces es algo que se tiene que profundizar, no es tan sencillo nada más como para decir es mi punto de vista o no, sino que se tiene que analizar toda la historia. Pero ahorita detallando nos deja ver la Biblia el carácter de Dios, que es un carácter compasivo. Cuando una persona, sea del pueblo que sea, él se arrepentía y decidía de verdad hacer las cosas bien, Dios le perdonaba desde antes, ¿sí? Y en nuestro tiempo no cambia, y lo vamos ahorita a ver con la Escritura. Pero el detalle está en a quién yo quiero servirle. O sea, yo cómo quiero vivir mi vida, ¿sí? Quiero servirme a mí mismo, a mis deseos, a mis pasiones, o quiero vivir realmente agradándole a Dios, ¿sí? Y le decía, es una decisión voluntaria. En el versículo 17 de Gálatas 5 dice la palabra, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Esta parte es importante, son manifiestas las obras de la carne. Cuando alguien quiere vivir en la carne, es algo que se ve: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y aquí habla de un punto, los que practican tales cosas, ¿sí? Hay dos partes aquí que dice, porque hay gente que dice, ya ve hermano, aquí no habla de la marihuana, ya ve hermano, aquí no habla de esto, ya ve hermano, aquí no dice del otro. Es verdad, pero dice hay cosas semejantes a estas, que da a entender cosas que producen un efecto similar, cosas que van a generar, ¿verdad?, un resultado similar, que al final de cuentas van a terminar destruyendo el alma, ¿sí? Pero también van a generar un daño en lo familiar, a nuestro alrededor, etcétera. Y después menciona que los que practican, o sea, los que viven de esta manera, los que han decidido vivir de esta manera, los que practican, no es una cuestión de que alguien cayó, ¿verdad?, de que alguien tuvo una situación, de que alguien tuvo un momento en que pecó, hizo algo mal. No habla de eso, habla de los que practican, de los que viven de esta manera, de los que han decidido, ¿verdad?, hacer estas cosas. Por eso le decía, si alguien en una congregación vive de esta manera, pues es algo muy terrible. Y de hecho, si leemos todo lo que representa el libro de Primera de Corintios, había personas en ciertas congregaciones, como la de Corinto, que tenían un estilo de vida reprobable, dice el apóstol Pablo. Cosas que no se mencionan ni en los de afuera, dice, eso lo estaban haciendo alguien de adentro de una congregación. Pero era un estilo de vida, una situación inmoral, incorrecta, que no se había juzgado dentro de esa congregación y en la cual él tajantemente dice, saquen a ese perverso de ahí. Sí habla de situaciones en las cuales, ¿verdad?, tiene que haber un alto en una situación, pero, o sea, tenemos que entender que una cosa es que tú decidas vivir de cierta manera y sea un estilo de vida, y otra cosa es cuando, ¿verdad?, realmente hay una lucha para poder entrar, ¿verdad?, en el camino de Dios y vivir en el camino de Dios. ¿Va a haber luchas? ¿Va a haber pruebas? Sí. Pero la Escritura dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y dice, si eres guiado por el Espíritu no estás bajo la ley, pero hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y nos dice aquí que debe de prevalecer en aquellos que realmente aman a Dios el caminar con el Espíritu, el andar en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne, ¿sí? Manifiestas son las obras de la carne. Manifiesto es cuando una persona decide vivir en adulterio. ¿Por qué? Porque lo va a saber otra persona. Se va a esconder de la esposa, pero la otra persona lo sabe. En la fornicación también, en la inmundicia y en muchas cuestiones que se están dando, ¿verdad?, las mismas enemistades, los pleitos, los celos, va a haber alguien que está siendo afectado. Y si es una práctica recurrente, pues obviamente hay gente que se va a dar cuenta de que el estilo de vida no corresponde con lo que se está también hablando. Entonces, sí es importante hacer una separación de lo que representa vivir perdidamente. Cuando tú decides vivir así, de forma abierta, y que las demás personas sepan cuál es tu postura ante la palabra de Dios y cuál es tu manera de vivir en la que tú de alguna forma quieres vivir abiertamente, ¿sí? Dice en Eclesiastés 7:2, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Aquí es un principio que está dando y ojalá no se malinterprete para decir, hermano, hay que estar serios todo el tiempo y estar como si estuviera alguien muerto. No se trata de eso, es la actitud, es el respeto que se le va a dar a las cosas realmente del alma, ¿verdad? Y no estar en una situación de juego constante, sino darle el peso a las cosas que pueden afectar nuestra vida, ¿verdad?, nuestra alma, la situación eterna de nuestra alma, entenderlo de esa manera. Entonces, sí es importante darle el peso a la situación y considerar realmente qué es lo que estoy buscando. ¿Qué caso tiene pasarnos toda una vida, ¿verdad?, años y años en un lugar, en una congregación, escuchando enseñanzas, si lo que deseo al final de cuentas es vivir perdidamente? O sea, quiero vivir mi vida, quiero vivir sin reglas, porque aquí lo dice bien claro, ¿verdad? Dice que
el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, el espíritu nos pone un límite para que no se haga, ¿verdad?, de nosotros todo lo que se nos antoje, sino que haya un límite, haya un control en todo lo que representa nuestro estilo de vida. Que podamos poner límites en nosotros y de esa manera aprender también, ¿verdad?, que lo que hagamos puede afectar a los demás, va a afectar a los demás. No solo es complacerme o satisfacerme, sino también es considerar a los demás. Entonces, esta parte sí es bien importante porque al final de cuentas, yo voy a decidir cómo quiero, ¿verdad?, estar en mi vida. Ahora, vamos al otro punto. En 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Okay. Aquí nos habla de otro tipo de personaje que igual, o sea, no es que estén bien. De hecho, si leyéramos todas esas partes y no tuviéramos la lectura del versículo 5, diríamos, qué gente, ¿no? O sea, qué terrible. Porque empieza hablando de gente que se ama a sí mismo. Y al final de cuentas, ese es el principio del mal. Amarnos a nosotros mismos. Es decir, no andar en el espíritu, bajo los lineamientos del espíritu, sino proveyendo a los deseos de nuestra carne. Al final de cuentas, pero aquí pareciera que lo trata de una forma más sutil en cuanto a que puedes tener todos estos males, pero pareces cristiano, pareces una persona piadosa, ¿verdad? Pareces, o sea, pasas de alguna forma inapercibido en cuanto a tus maldades y la gente en apariencia te ve como una persona buena, pero tu corazón está lleno de maldad. Entonces aquí hablamos de otro tipo de situaciones, ¿verdad? Cosas que puedes de alguna forma disfrazar, cosas que podemos de alguna manera, ¿verdad?, ponerle una careta, una máscara a nuestra vida y estar viviendo una doble vida, que es algo muy, muy delicado, ¿sí? Y aquí podríamos mencionar una de las exhortaciones que da Dios a las iglesias, cuando dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es una de las advertencias más fuertes que puede haber en la Escritura, porque ya está hablando de vomitar a alguien, ¿verdad?, de sacar a alguien, y obviamente las palabras en la Biblia no están por demás. O sea, cuando Dios menciona eso en el libro de Apocalipsis por medio del apóstol Juan, lo que está diciendo es, te vuelves algo que no recoge cualquier persona. O sea, no alguien se pone a recoger su vómito, ¿sí? Tal vez el ejemplo es muy fuerte, pero es que Dios intenta dar esa esencia. Dice, ojalá de veras tu vida fuera abiertamente mala. O sea, que tú, si deseas vivir perdidamente, ojalá fueras congruente. Y ojalá si deseas de verdad caminar con Dios, fueras congruente. Pero vivir una doble vida es de verdad algo terrible. O sea, es desear el mundo y vivir simplemente reprimido en las cuestiones de la ley. O sea, se vive bajo ley, bajo un mandamiento. Por eso dice aquí el texto que los que caminan en el Espíritu, los que andan en el Espíritu, dice, para ellos no hay ley, porque no estás viviendo en los preceptos del Espíritu por miedo o porque, es que si no me van a decir algo, por el que dirán, sino porque quieres vivirlo. Y a lo mejor entiendes que no va a ser algo sencillo, pero tú decides
vivir de esa manera. Tú quieres vivir agradándole a Dios y te esfuerzas por hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y te acercas al Padre para pedirle, ¿verdad?, fortaleza, consejo, ayuda, dominio, control, ¿verdad? Y sobre todo comprensión de ti mismo para poder saber, ¿verdad?, de qué pie cojeas, cuáles son las situaciones de las que más adoleces, en las cuales puedes también caer y poder pedir la ayuda del Espíritu para poder decir no quiero actuar de esa manera. O sea, me siento atraído, puede haber situaciones y momentos en las que uno se sienta atraído porque vivió de esa manera, porque le agradaba vivir de esa forma, pero aquí es donde necesitamos la ayuda del Espíritu constantemente para andar en el Espíritu, ¿verdad? Y poder decir no. Y luchar contra nuestra carne. Y negarnos a nosotros mismos. Y tomar nuestra cruz todos los días. Y poder de verdad hacer la voluntad de Dios en todo lo que Él nos está marcando. Porque hay cosas que verdad, no todos van a vivir ni batallar de la misma forma. Pero sí dice la Escritura que hay gente que vive lo mismo que nosotros en otra parte, ¿verdad? Hay gente que posiblemente creció de una forma muy similar a nosotros y batalla con las mismas pruebas. Y eso también nos ayuda a entender una cosa: no estoy solo, pero tengo que decidir de verdad agradarle a Dios. Pero aquí es bien delicado cuando dice que pues tendrán apariencia de piedad, pero van a negarlo. O sea, su fin, o sea, al sentirte frustrado por no poder vivirlo, porque no quieres al final de cuentas someterte a la voluntad de Dios, tu reflejo, ¿verdad?, tu predicación constante en tu vida va a ser: no se puede. Entonces la gente lo único que va a recibir de ti es eso: no se puede. Por eso dice, evítalos. O sea, evita a esta gente que dice: ay, hermano, con todo mi corazón deseo caminar con el Señor, pero qué difícil es. Y la verdad es que yo creo que no puedo. O sea, entonces realmente es una persona que no quiere obedecer a Dios, que no quiere someterse a Dios, que no quiere morir a sí mismo, que no quiere dejar el viejo hombre, sino que decide, ¿verdad?, seguir bajo el mismo engaño de decir no se puede. Entonces, el tamaño de Dios para esa persona es diminuto. Es un Dios pequeño, es un Dios sin poder, es un Dios sin gracia, es un Dios que no puede hacer un milagro en su vida. Entonces, no cree en Dios. Final de cuentas, si yo no creo en Dios, es imposible agradarle a Dios. Si yo no tengo fe, es imposible acercarme a Él y recibir algo. Inclusive dice el texto de Santiago 1, que si alguien tiene falta de sabiduría, dice: pídale a Dios, pero pida con fe, sin dudar, porque al que duda no le es dado absolutamente nada. O sea, realmente el problema no está en que Dios no haga la obra, sino en que no confías en Dios, no confiamos en Dios. Entonces no hay, ni habrá, ¿verdad?, nada para ese tipo de personas. Y lo dice la Escritura, entendámoslo. O sea, si yo me acerco a Dios, la Biblia dice que tengo que tener fe. ¿Qué tan grande es la fe? Muy pequeña. ¿Y a qué grado tiene que ser? Que si inclusive se me vuelve a mí tan complicado como para confiar, ¿verdad? Hay un ejemplo en la Escritura donde un varón le decía al Señor Jesús: ¿crees? Porque al que cree todo le es posible. Y este varón le decía: creo. Y reflexionando, como entendiendo realmente la magnitud de lo que sucedía, y se dio cuenta de que realmente en su corazón no había fe, le decía al Señor, ¿verdad?, de una forma de verdad muy, muy triste, muy lamentable, pero muy real, muy franca, le decía: ayúdame en mi incredulidad. Es muy fuerte el poder ver un ejemplo de esos en el que le dice a la persona: pues yo sí creo. Y de repente reflexionar y decirle: ayúdame en mi incredulidad. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que después de esa frase, de ese comentario, de esa declaración, dice que al momento el Señor sana a su hijo, hay un milagro, pasa algo sorprendente y no tuvo que esperar 15 días, 3 meses, 2 años o una vida. O sea, al instante esa persona reconoce su incredulidad y el Espíritu actúa. El Señor actúa. Dios hace la obra, porque lo que Él desea es que vivamos honestamente. Y si realmente en nuestro corazón hay falta de fe, pues tengo que reconocerlo para empezar. Y tengo que declararlo delante de Dios. ¿Qué más dice la Escritura? Vamos a entender el corazón de Dios. O sea, en este aspecto, entendiéndolo en el mismo apóstol Pablo, el que dice, ¿verdad?, que no vivamos de esta forma.
ni de una forma abierta en pecado, ni de una forma encubierta en pecado, sino que seamos honestos como de día. Dice en 2 de Corintios capítulo 12, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. ¿Qué tiene que ver esto con la historia que estamos viendo? Bueno, el apóstol Pablo fue el único en la escritura, por lo menos, que decía: sed imitadores de mí, porque yo lo soy de Cristo. O sea, yo creo que podemos ver que Cristo nos amó de una forma increíble, nos ha amado y nos amará, porque el Señor no cambia su forma de ser. Y ahorita lo vamos a leer. Pero Cristo entregó su vida sin que nosotros le diéramos absolutamente nada. Bueno, sí le dábamos, pero puras desilusiones, ¿verdad? Puras tristezas. O sea, nuestra vida antes de conocer a Cristo, lo único que le daba era dolor, angustia, ¿verdad? Porque no hacíamos nada para bien. Todo era para nosotros, todo era amadores de sí mismos, ¿verdad? Un propósito egoísta, totalmente egoísta y sin considerar a Dios. Y Él nos amó, aunque nosotros no le amábamos menos, ni le amábamos, ni siquiera lo considerábamos en nuestra vida. Y Pablo empieza a reflejar, y yo creo que es lo que intenta mostrarnos a través de los evangelios, que en su vida había ese amor, aún por la iglesia, aunque la gente de repente le daba la espalda, lo rechazaba, y lo puede leer en 1 Corintios, como inclusive le negaban de alguna forma la forma de que los visitara. Y él decía: espérame, o sea, tengo que ir a hablar con ustedes porque no está bien lo que está pasando, hay una reprensión muy fuerte. Y en 2 de Corintios, él empieza a narrar lo que él pensó, lo que él sintió y por qué lo escribió, ¿verdad? Y de una forma más cercana, podríamos decir, a los mismos corintios, empieza a transmitirles verdades muy fuertes, pero muy hermosas, ¿sí? Y dice: aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Dice: de todo me voy a gastar, aún por amor a vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. O sea, decía: no me interesa, pero quiero demostrar que Dios me ha amado de la misma manera, ¿sí? Y es algo que Dios continuamente nos dice en la escritura. Dice el libro de Isaías 43:25: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esta frase, sobre todo por amor de mí mismo, ¿verdad? Es por amor a Dios, por amor de Él mismo. O sea, porque de alguna forma nos está diciendo una cosa: porque yo no voy a cambiar. O sea, yo no voy a pensar diferente de ustedes. O sea, yo los amo. Y yo voy a borrar sus pecados y no me acordaré de ellos. El que borra tus rebeliones. Borra tus rebeliones. Uno puede decir: por amor a Dios, yo te perdono, porque amo a Dios y te perdono, ¿verdad? Pero él dice: por amor a mí mismo. O sea, te está dando todo el peso en él mismo, y te dice: por amor a mí mismo, yo soy el que borra las rebeliones y no me acuerdo de ellas. Dios no reprocha. El problema es que la religión, las ideas, los pastores, los ministros, los sacerdotes y toda la ideología en general, muy en general, y habrá algunos que a lo mejor no piensan así, pero la mayor parte hablan de un Dios casi airado que te va a meter al infierno simplemente porque no está de acuerdo contigo, tú no estás de acuerdo con Él. Pero la Biblia nos dice que Dios desea realmente que nuestra vida sea llena de paz. Pero es una decisión. Al final de cuentas, Él no va a decidir vivir por nosotros. Yo tengo que decidir vivir para Dios o para mí. Él ya ha dispuesto a perdonarnos, por eso envió a Cristo. O sea, desde Isaías, aún mucho antes de Cristo, Él dice: yo soy el que perdona tus rebeliones. Y casi nos dice: por si no me crees, voy a enviar a Cristo. Si no me crees, voy a bajar yo mismo y te voy a demostrar cuánto te amo. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor del Padre de la parábola, que está pendiente de nosotros.
pero es uno el que decide. El hijo menor de la parábola, él decidió: regresaré a mi padre. Regresaré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él decidió: ya no quiero vivir perdidamente. Es más, no puedo. Ya no, ya estoy mal, muy mal. O sea, dijo: es más, voy a trabajar. O sea, tenía una actitud completamente diferente. Ya no estaba esa persona, ¿verdad?, que quería vivir perdidamente. Escarmentó. Tristemente, muchas personas tienen que tocar fondo para escarmentar. Pero la idea es: ¿por qué tienes que llegar a ese punto? ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? Entonces, sí es importante comprender que el amor del Padre es muy, muy grande. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. O sea, Él no va a cambiar. Él no se va a negar y va a decir: no, a este no lo perdono. Ah, el otro sí. Ah, este me cae bien. El otro no me cae bien. No. Él basa sus principios en justicia y amor. Entonces, Él no va a cambiar. Él no va a cambiar. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. No, Él no da dones a medias, Él no da bendiciones a medias. Él bendice por completo. Dice: todo esto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, no hay cambio en el carácter de nuestro Dios. Hay un milagro que hizo el maestro, en el cual le devuelve la vista a una persona. Y dice que primero, ¿verdad?, hace barro o saliva en la tierra, se la pone en los ojos a esta persona, y la persona dice: como que veo sombras de hombres. Y pareciera que falló, el milagro falló. Pero todo tiene un propósito. Después Jesús le ordena que se vaya a lavar. Este hombre pudo haber dicho: ay, no, ya falló, no pudo hacerlo, y se hubiera ido. Pero él decide obedecer. Ese es el punto. Cuando realmente hay fe, alguien que cree realmente en Dios decide obedecer. Y el hombre va, obedece y recupera la vista. ¿Sí? Está la historia del centurión leproso, ¿verdad?, del jefe de la milicia del tiempo de Eliseo, que estaba lleno de lepra. Lo mandan al pueblo de Israel, y cuando Eliseo lo manda a llamar, eso es toda una historia impresionante también esa, pero cuando Eliseo manda a llamar a este varón, no sale Eliseo, sale su siervo y le dice: pues dice mi señor que vaya usted, ¿verdad?, al río Jordán y se remoje 7 veces, y cuando salga va a estar limpio. Y se va el siervo, ¿no? Y el rey dice, el centurión dice: ¿de qué se trata? O sea, ¿de qué se trata? Ni siquiera salió, ni siquiera me dijo algo, no hizo una caravana, no hizo nada. Solo me dio instrucciones. Y la verdad, casi, este hombre decía: este ha de ser un charlatán, porque estamos acostumbrados al show. Estamos acostumbrados al espectáculo, ¿verdad? A que alguien grite y alce la voz y te imponga las manos y te empuje y te tira al suelo, que no sé. La gente está acostumbrada al espectáculo. Y de repente el siervo de este varón le dice: oiga, y si el siervo de Dios le hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, ¿no lo hubiera hecho? Y dice: pues sí, algo más difícil, sí. Dice: ¿y esto que le está pidiendo, o sea, por qué no lo hace? ¿Qué tan difícil es obedecer algo tan sencillo a veces? Y empieza este hombre a remojarse, porque él decía: pues es que en mi tierra hay ríos más limpios, porque el río Jordán era un río donde de repente pues no se veía nada, ¿verdad? Había tierra entre la corriente, o sea, no se veía, no era lo más bonito del mundo, pero decía: bueno, ni modo. Se sumerge 1, 2, 3, 4. Si hubieran sido 5 o 6 veces no hubiera pasado nada. Tenían que ser 7, esa era la instrucción.
¿Por qué? Porque era una prueba de fe. 7 veces se sumerge y sale limpio. ¿Qué es lo que Dios nos ha pedido a nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué es lo que Dios de repente nos puede haber mostrado para que nuestra vida de verdad ande en paz con el Espíritu? Y la pregunta es, ¿y hemos obedecido al final de cuentas? O sea, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Bajo obediencia o bajo libertinaje? ¿Bajo disolución? ¿Verdad? ¿Cómo quiero yo vivir mi vida? ¿Quiero ser un libertino y hacer lo que me plazca? ¿O quiero de verdad entrar dentro de los límites de Dios? No de los hombres, porque los hombres ponen límites a veces que, como dice la Escritura, ¿verdad? Entre los fariseos ponen cargas tan pesadas que ni ellos pueden cargar y que ponen a hacer a otros. O sea, no estamos hablando de leyes de hombres, no estamos hablando de sistemas, no estamos hablando de un grupo, de una religión, de una denominación, de principios, ¿verdad? Que muchas veces, a veces ni los líderes pueden hacer, sino de principios que la Escritura nos da. O sea, estoy dispuesto realmente a vivir conforme a la voluntad de Dios, porque es una decisión, es algo que yo decido, ¿sí? El Padre dice, yo soy el que va a borrar esas rebeliones. Fue el que fue con el hijo mayor y le dijo, mi hijo muerto estaba. O sea, yo lo daba por muerto porque él me dio por muerto. Yo no pensé que fuera a regresar y menos arrepentido. O sea, él con amor todavía va y le explica al hermano que no lo entendía y que tenía en su corazón rechazo. Rechazo, porque a veces hay gente que no quiere darle una oportunidad a los demás. Y la Biblia nos muestra que el Padre tiene una actitud muy diferente. El Padre de verdad ama. ¿Qué nos pide? Vivir honestamente. Vivir honestamente como de día. Es lo que nos pide el Padre. Hay pecados expuestos, podríamos llamarle así. Hay pecados ocultos. Hay pecados que puedes disfrazar y vivir aparentemente bien delante de una sociedad, de un grupo, pero ¿qué chiste tiene? O sea, al final, ¿qué chiste tiene? O sea, ¿qué chiste? ¿A quién queremos engañar? Yo ni me enojo, hermano. Está bien, qué bueno. Pero cuando te enojas, tienes reacciones y afectas a otros y otra persona te va a decir, cómo no, sí se enoja. Y viera cuando se enoja, cómo es. Y viera qué contestona. Y mire la manera en la que habla. O sea, y mire cómo es. O sea, así no hablaba Jesús. Y la gente a veces pareciera que entiende muy bien ese principio, ¿verdad? Así no hablaba Jesús, así no actuaba Jesús. Entonces, creo que la pregunta aquí sería, y nosotros nos hacemos esa pregunta al actuar, ¿cómo actúa Jesús? ¿Cómo actuaría en mi lugar? ¿Cómo actuaría en mi lugar Jesús al tratar a alguien, al inclusive tener que enfrentar o confrontar a alguien? ¿Cómo lo haría Jesús? Sin buscar, ¿verdad?, lastimar, sino tratar de que las cosas se arreglen. ¿Cómo lo haría Él? Porque esa sería la forma en la que tendríamos que actuar nosotros y poder decir como Pablo, imitadme porque yo imito a Cristo. Que ojalá ese fuera el estilo de vida, eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos. Hay muchas preocupaciones en la actualidad sobre la enfermedad, la vacuna y que cuánta presión va a haber. Mire, presión ya ha habido, va a haber, va a seguir. Tensión, preocupaciones, angustias. La Biblia habla de eso. El problema es que muy poca gente se preocupa realmente por el estado de su alma, se preocupa más por lo que le vayan a hacer a su cuerpo. Y la verdad es que, pues sí da preocupación. Ojalá nos preocupáramos también por nuestra alma. El cuerpo se va a quedar aquí, se va a podrir, pero ¿y nuestra alma? ¿Qué estamos haciendo con nuestra forma de vida? ¿Qué
camino hemos decidido vivir? ¿Qué camino quiero vivir? Pues les dejo la pregunta y de verdad ojalá seamos francos en cómo estoy viviendo y cómo quiero vivir, porque eso nos va a ahorrar muchos problemas. Eso nos va a ahorrar muchos problemas. No con los hombres, con Dios. Con Dios. Terminamos con una oración. Gracias por tan grande amor, Señor, y gracias por tu misericordia, Señor, porque el único que nos mantiene en camino eres tú, Señor. Aún faltan muchas cosas, Señor, y de verdad te pedimos que nos des fuerza. Fuerza en el alma, fuerza en nuestro cuerpo, fuerza en el espíritu, Señor. Ánimo para salir adelante de todas las adversidades que aún, Señor, que aún faltan. No solo las que estamos enfrentando, sino las que aún faltan, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor le bendiga. Ojalá pueda reflexionar en el tema. Ojalá de verdad le pueda bendecir. Y esperemos en Dios que podamos seguir estudiando la palabra. Pues que pase una bonita tarde. Un saludo a su familia. Dios le bendiga. Hasta luego.